Esta es la historia de cientos de ciudades romanas que simplemente desaparecieron de la faz de la tierra. Mientras Roma, Milán y París siguen prosperando después de 2000 años, otras tantas metrópolis que una vez florecieron son hoy solo montones de ruinas. ¿Cómo pudo suceder? ¿Qué transformó a ciudades vibrantes en fantasmas de piedra? Para entender este misterio, debemos retroceder en el tiempo y comprender qué fue realmente el Imperio Romano. No era simplemente un territorio gobernado desde Roma, sino una gigantesca red de más de 2000 ciudades interconectadas que se extendía desde la brumosa Britania hasta los desiertos de Siria. Era literalmente un imperio de ciudades. Cada una de estas ciudades desempeñaba un papel preciso en el gran engranaje imperial. Gobernaba un territorio específico, recaudaba impuestos en nombre del emperador y mantenía el orden en los campos circundantes. A cambio, las familias más ricas e influyentes recibían enormes privilegios y oportunidades de enriquecimiento. ¿Y cómo demostraban su gratitud? Invirtiendo fortunas colosales en la construcción de monumentos espectaculares, foros majestuosos donde se desarrollaba la vida política, termas lujosas para el relax ciudadano, anfiteatros grandiosos donde los gladiadores combatían por la gloria, calles pavimentadas de mármol flanqueadas por estatuas de bronce. Era un sistema perfecto, casi demasiado bello para ser cierto. Y de hecho, no duró para siempre. El primer gran golpe llegó en el siglo III después de Cristo. Un periodo que los historiadores llaman la crisis del siglo III. Las fronteras del imperio comenzaron a ceder bajo la presión de tribus bárbaras cada vez más agresivas. Ciudades fronterizas que durante siglos habían sido seguras y prósperas se encontraron repentinamente bajo asedio. Muchas fueron saqueadas y quemadas, sus habitantes masacrados o reducidos a la esclavitud. Incluso las ciudades que lograron sobrevivir a las invasiones se vieron obligadas a cambiar radicalmente. Empezaron a construir murallas defensivas utilizando fragmentos de sus propios monumentos. Imaginen la ironía. Estatuas que celebraban la grandeza de Roma eran destrozadas para construir barreras contra los enemigos de Roma. Era un símbolo poderoso de cuánto habían cambiado las cosas. Pero el verdadero problema era aún más profundo y sutil. El sistema que había permitido la prosperidad de las ciudades estaba pudriéndose lentamente desde dentro, y las razones eran principalmente económicas y sociales. Ante todo, gobernar una ciudad romana se había convertido en una carga financiera insostenible. Los notables locales estaban obligados a financiar con su propio dinero obras públicas, espectáculos, distribuciones de alimentos e incluso la recaudación de impuestos imperiales. Si los impuestos recaudados no alcanzaban la cuota exigida por Roma, tenían que compensar la diferencia con sus patrimonios personales. Durante los siglos de paz y prosperidad, este sistema funcionaba porque los beneficios del comercio y la agricultura hacían sostenibles esas inversiones. Pero con las crisis del siglo III, invasiones, inflación, colapso del comercio, los ingresos disminuyeron drásticamente mientras los costos permanecían iguales. En segundo lugar, el imperio había comenzado a ofrecer alternativas mucho más atractivas. La administración imperial central se había expandido enormemente y ofrecía sueldos seguros, exenciones fiscales y oportunidades de enriquecimiento sin los riesgos ni los costes del gobierno local. ¿Por qué quedarse en la ciudad natal gastando fortunas en mantener las termas públicas cuando se podía hacer carrera en Constantinopla o Rávena con un salario garantizado? Finalmente, el emperador Constantino introdujo una reforma que empeoró aún más la situación. Hizo hereditaria la función de consejero municipal, curial, transformando lo que había sido un honor en una verdadera condena económica. Las familias ricas comenzaron a huir de las ciudades, a esconder sus patrimonios o a buscar protección bajo poderosos patronos que pudieran eximirlas de tales obligaciones. El resultado fue que las ciudades perdieron progresivamente a las personas más capaces y adineradas justo en el momento en que más las necesitaban.
Quienes quedaban eran a menudo demasiado pobres para mantener las infraestructuras urbanas o demasiado poco influyentes para negociar eficazmente con la administración imperial. Era como si los mejores pilotos abandonaran el barco justo cuando más peligroso se volvía el mar. Cuando finalmente regresó la estabilidad en el siglo IV, el daño ya estaba hecho. El tejido social que mantenía unidas a las ciudades se había deteriorado y muchas nunca lograron recuperarse del todo. Sin embargo, no todas las ciudades corrieron la misma suerte. Las más afortunadas estaban situadas cerca del mar Mediterráneo, el corazón palpitante de la economía antigua. Permanecían conectadas a las rutas comerciales vitales y tenían mayores posibilidades de ser integradas pacíficamente en los nuevos reinos bárbaros que estaban reemplazando la autoridad romana. Ciudades como Arles y Tréveris, en la Galia, incluso crecieron durante la Antigüedad tardía. Pero las ciudades fronterizas, especialmente aquellas en el noroeste del imperio, donde la tradición urbana tenía raíces más superficiales, comenzaron a contraerse inexorablemente. Londinium, la actual Londres, empezó a perder habitantes desde finales del siglo II y fue prácticamente abandonada hacia finales del siglo V, cuando la administración romana se retiró de Britania. La ciudad permaneció mayormente desierta durante más de 400 años hasta que en el siglo VII fue fundado un nuevo asentamiento anglosajón llamado Londonwick, construido en una ubicación diferente, aproximadamente a 1 milla al oeste de la antigua Londinium. Sin embargo, ni siquiera las ciudades mediterráneas estaban a salvo. En los siglos posteriores, nuevas amenazas surgieron del mar. Piratas sarracenos aterrorizaron las costas a partir del siglo IX, saqueando incluso lugares sagrados. Un episodio particularmente impactante fue cuando los piratas sarracenos lograron saquear la misma Basílica de San Pedro en Roma en el año 846. Para escapar de estos peligros, poblaciones enteras abandonaron sus ciudades costeras y se refugiaron en colinas fácilmente defendibles. En el Imperio Romano de Oriente, las ciudades permanecieron relativamente estables hasta comienzos del siglo VII, cuando una serie de catástrofes se abatió sobre los territorios bizantinos. Ávaros y eslavos devastaron los Balcanes entre finales del siglo VI y comienzos del VII, mientras que los persas conquistaron temporalmente gran parte del Oriente Próximo, antes de ser derrotados por los árabes musulmanes. Sorprendentemente, muchas ciudades de Siria y Palestina lograron sobrevivir e incluso prosperar bajo el nuevo califato omeya, demostrando que el cambio político no significaba automáticamente un declive urbano. Pero en Anatolia, la actual Turquía, la situación fue muy diferente. A partir del siglo VII, sucesivas oleadas de incursiones árabes transformaron la meseta anatólica en una peligrosa e inestable tierra fronteriza. Sus habitantes se vieron obligados a abandonar sus ciudades para refugiarse en castillos fortificados o incluso en cuevas excavadas en la roca. Regiones enteras que habían estado urbanizadas durante siglos volvieron a un estilo de vida primitivo y nómada. Pero no fueron solo los ejércitos enemigos los que destruyeron las ciudades romanas. La misma naturaleza parecía haberse rebelado contra la civilización urbana. El periodo imperial coincidió con lo que los estudiosos llaman el periodo cálido romano, una era de temperaturas inusualmente cálidas, húmedas y estables en el Mediterráneo que duró aproximadamente desde el año 200 a.C. hasta el 150 después de Cristo. Este clima favorable permitió la expansión de la agricultura en zonas marginales y la fundación de ciudades en lugares que normalmente habrían sido demasiado fríos o áridos para sostener grandes poblaciones. Pero el periodo post-romano estuvo marcado por una tendencia progresiva de enfriamiento de alrededor de 4,5 grados centígrados, que culminó en lo que se conoce como la pequeña edad de hielo de la Antigüedad tardía, un enfriamiento global que contribuyó al declive del Imperio Romano e influyó en las migraciones de los pueblos eslavos.
Este cambio climático volvió imposible la agricultura en muchas zonas montañosas. Las carreteras se volvían intransitables durante meses en invierno y los rendimientos agrícolas disminuyeron significativamente en comparación con el periodo cálido romano debido a las temperaturas más frías. Otras ciudades fueron víctimas de desastres ambientales aún más dramáticos. En Egipto romano, los campos irrigados del Fayum fueron arruinados por la salinización del suelo, un proceso que ocurre cuando el irriego intensivo hace aflorar sales minerales del subsuelo, volviendo la tierra estéril. Tierras que habían sido el granero del imperio se transformaron en desiertos inútiles. Los grandes puertos de Éfeso y Mileto, antaño orgullo de Asia Menor, fueron víctimas de un destino diferente pero igualmente fatal: el colmatado. El río Caistro, que desembocaba en el golfo sobre el cual se alzaba Éfeso, transportaba enormes cantidades de sedimentos desde las montañas circundantes deforestadas para abastecer de madera al imperio. Con los siglos, estos sedimentos llenaron gradualmente el puerto, dificultando cada vez más la navegación. Los ingenieros romanos intentaron desesperadamente dragar canales navegables, pero fue una batalla perdida contra la naturaleza. Para el siglo VII, el puerto de Éfeso estaba completamente colmatado y la ciudad comenzó a declinar inexorablemente. Mileto sufrió el mismo destino. Su puerto fue progresivamente llenado por los detritos fluviales hasta que, en el siglo XIV, incluso los últimos intentos de utilizar la ciudad como escala comercial fueron abandonados. Terremotos devastadores golpearon otras grandes metrópolis. Alejandría de Egipto, la perla del Mediterráneo oriental, fue particularmente desafortunada. El 21 de agosto del 365 d.C., un terremoto catastrófico hizo que barrios enteros de la ciudad se hundieran en el mar. Los testigos relatan que, de repente, el agua del puerto se retiró, dejando los barcos encallados en la arena con los peces agitándose al sol, para luego regresar con una violencia devastadora en forma de tsunami. Barrios enteros del Palacio Real y de la famosa biblioteca desaparecieron bajo las olas. También Valle, el lujoso balneario de la aristocracia romana, conocida como Las Vegas de la antigüedad por sus excesos y villas suntuosas, sufrió un destino similar. Lentos movimientos tectónicos hicieron que gran parte de la ciudad se hundiera gradualmente bajo el nivel del mar, donde sus villas de mármol reposan aún hoy en el fondo del Golfo de Nápoles. Pero quizá la amenaza más insidiosa fue la microscópica, la malaria. Durante los siglos imperiales, la variedad más letal de esta enfermedad, llamada Malaria falciparum, se propagó lentamente hacia el oeste a través de la cuenca mediterránea. La deforestación masiva, causada por la necesidad de madera para las construcciones y para alimentar los hornos de las termas y las industrias, empeoró dramáticamente la situación. Los terrenos deforestados se erosionaban rápidamente, llenando los ríos de sedimentos que ralentizaban el curso de las aguas y creaban vastas zonas pantanosas y deltas insalubres, el hábitat perfecto para los mosquitos anófeles portadores de la enfermedad. La famosa Campagna romana, que durante el apogeo del imperio estuvo salpicada de villas lujosas y granjas prósperas, se convirtió en una tierra desolada y malsana que permaneció prácticamente deshabitada hasta el siglo XIX. La malaria transformó uno de los paisajes más bellos y productivos del mundo antiguo en una zona de muerte que los viajeros atravesaban lo más rápido posible. Pero incluso donde las invasiones y los desastres naturales eran eventos raros, el colapso del Imperio Romano trajo consigo cambios económicos que fueron igual de devastadores para las ciudades. Esto fue particularmente dramático a lo largo de las antiguas fronteras, donde muchas ciudades dependían directa o indirectamente del gasto militar. Cuando las legiones se marcharon, no solo se llevaron consigo la seguridad, sino también la economía que había sostenido a regiones enteras durante siglos. Todas las ciudades, de hecho, dependían de complejas redes de intercambio comercial. Cuando esas redes se rompían, incluso los lugares más remotos sufrían las consecuencias.
Un ejemplo perfecto se encuentra en la meseta calcárea del norte de Siria, donde decenas de grandes aldeas surgieron en la antigüedad tardía especializándose en la producción de aceite de oliva de alta calidad. Este aceite se exportaba a Antioquía y otras grandes ciudades, generando una prosperidad que permitió la construcción de iglesias y villas magníficas. Pero cuando las rutas comerciales cambiaron drásticamente tras la conquista árabe, estas aldeas perdieron su razón de ser económica. Fueron abandonadas tan repentinamente que a menudo sus habitantes lo dejaron todo como si solo salieran a dar un paseo. Sus ruinas fantasmales, jamás habitadas de nuevo, pasaron a conocerse como las ciudades muertas, un nombre que evoca perfectamente el destino de tantas comunidades que un día estuvieron llenas de vida. La historia de las ciudades romanas abandonadas nos enseña una lección fundamental sobre la fragilidad de la civilización urbana. Las ciudades no son simplemente edificios de piedra y ladrillo, son organismos complejos que dependen de redes comerciales intrincadas, infraestructuras delicadas y, sobre todo, de masas críticas de personas que comparten razones comunes para vivir juntas. La mayoría de las ciudades romanas no murieron por un solo evento catastrófico, un asedio, un terremoto, una peste. Murieron lentamente, consumidas por cambios sutiles pero implacables que erosionaron gradualmente sus motivos para existir. El mundo cambió a su alrededor. Las personas encontraron nuevas oportunidades en otros lugares. Los jóvenes se marcharon en busca de fortuna, y al final quedaron solo los ancianos y los pobres. Luego también ellos se fueron o murieron, y solo quedaron las piedras para testimoniar lo que fue. Hoy, mientras nuestras ciudades modernas enfrentan desafíos como el cambio climático, la desindustrialización, el envejecimiento demográfico y las migraciones masivas, quizá deberíamos recordar esta lección de la historia. Incluso las civilizaciones que parecen más sólidas y permanentes pueden revelarse sorprendentemente frágiles cuando cambian demasiado rápido las condiciones que las originaron. Las ruinas de las ciudades romanas abandonadas no son solo curiosidades arqueológicas o destinos turísticos pintorescos, son monumentos a la fragilidad del progreso humano y recordatorios de que nada, ni siquiera nuestras metrópolis modernas, está garantizado para siempre.